Muy buenas noches, estamos aquí en su programa La Danza de la Vida con una servidora, Malinales Solís. Pero como siempre, la historia y la danza de la vida la tejen aquellos que cruzan por este nuestro programa y que nos regalan a través de sus diferentes manifestaciones una puerta a la cultura, ya sea de la danza, ya sea de la música y hoy de la pintura. Para mí es un gusto enorme recibir en este programa a Adela Calderón. Adela Calderón es una pintora de origen jalisciense que estará compartiendo con nosotros su trabajo, su historia y una bellísima obra que tiene y que he tenido el gusto de estar observando durante estos días. Adela, bienvenida a La Danza de la Vida. Muchísimas gracias por la entrevista, gracias por invitarme y pues yo más contenta de la entrevista. Adela, bueno, pues ya lo dije, íntimamente ligada a la pintura, aunque no siempre, a veces ubicamos la pintura como el cuadro, como la obra que tienes atrás, pero todo tiene un comenzar, todo tiene a lo mejor un primer trazo, una primera inquietud. Adela, cuando pequeña, un poco rememorizando estos tiempos, en otro tiempo cuando naces en Jalisco, tu casa cuando pequeña tenía cuadros, tenía, no sé, ya sabes, estos gobelinos o estas escenas que a lo mejor te empezaron como a contagiar acerca de la pintura. Tu familia ya tenía esta inclinación por cómo surge la conexión en ese primer rasgo como niña con el color, con el lienzo, con el arte en sí. Pues realmente así como lo pintas, tú como lo describes, en mi casa había algunos cuadros, pero me parece que a mí una persona como que influyó mucho, o más bien con la persona con la que yo me di cuenta que pues que el arte era lo mío, porque yo era una niña y era la hermana de mi abuelita, o sea, mi tía abuela. Sí, Ella pintaba pues lo que se usaba pintar en ese tiempo, ¿verdad? Con mucho claroscuro y así. Entonces yo sí, iba a su casa, me llevaban a su casa a veces de visita, pues yo me quedaba viendo los cuadros como que si me los quisiera devorar, ¿verdad? Y sí. era un gusto para mí estar observándolos. Y así fui yo viendo que también la mamá de una amiga pues también pintaba y ahí empecé a notar yo que me gustaba mucho. Sí. Y de ahí fueron las primeras ocasiones que yo recuerdo que eso fue lo primero que me impactó y que yo dije, Sí. no, pues esto es lo mío, ¿verdad? Yo siempre supe que me gustaba, entonces ahora sí que mis primeras clases fueron pues en la secundaria, que nos daban talleres Sí. y yo claro que me metí al taller de pintura y ahí fue que yo empecé ya pues a aprender lo poquito que nos daban ahí, ¿verdad? Sí. Y Ahora, después, Adela, cuando uno tiene, siempre, bueno, todos yo creo, cuando pasamos por la secundaria, siempre como estas materias alternativas que puede uno tomar por la tarde, ¿no? Que me imagino que es a las que te refieres, que ingresaste en algún momento. Y pues uno guajiramente o aventuradamente decide por alguna, pero tú ya traías como este preámbulo de ver estas pinturas, de que ya estaban en tu casa, ya había como esta inquietud. Sin embargo, em, un primer encuentro, y te lo pregunto porque en algún momento yo tuve la osadía, y digo osadía porque definitivamente no es mi fuerte, pero para nada, el hecho de tomar clases en algún momento de pintura. Sí me gustaba el dibujo a lápiz. Y me recuerdo que por primera vez cuando agarré un pincel que me lo pidieron de Garies y todo este papel y lo que te pide el caballete, a pesar de ser lo suficientemente no buena para hacerlo, porque en definitiva no lo reconozco, o sea, no había ese talento, hay otros muchos. Pero sin embargo, me generó el primer deslizamiento de mi pincel en esa sencillez con el lienzo, una cierta serenidad del hacerlo, independientemente de la facilidad o la falta de ella. ¿Cómo fue para Adela, en tu caso definitivamente, con el talento y con esa, pero tu primer encuentro, tu primer deslizar un pincel, porque aparte evidentemente tienes que hacer un trazo primero en lápiz, tienes que dibujarlo. ¿Cómo sucede
en Adela Calderón, qué le da, cómo fue, hasta incluso el sonido, ¿sabes? ¿Cómo sientes, sientes los materiales, sientes el lienzo? Pues para mí fue un placer. Fue algo así maravilloso y fue muy emocionante. La primera vez que yo tuve mis óleos así chiquitos que vendían Sí, y compré mis pinceles y mi formato chiquito de el cuadrito que iba a hacer, fue muy emocionante. Fue así como que, yo puedo hacer esto. Inclusive yo, a lo mejor las primeras cosas, obras que yo hice sola en mi casa, pues eran copias de los cuadros que mi mamá tenía en su casa, ¿verdad? De sí. la familia. Y eso fue lo primero que yo experimenté, que todavía conservo alguno. Y luego yo inventaba cosas ahí que, bueno, Sí. no eran buenas, pero trataba de hacerlo. Eran parte del proceso creativo. O sea, tú tenías estas imágenes de tu mamá o estos cuadros y tú los reproducías. Sí, sí, me Ya, ponía a copiarlos como para decir, a ver, déjame ver si puedo hacer eso, ¿no? sí, Y pues no quedaban tan mal, si estaba copiando algo no quedaba tan mal. Me sí, faltaba la técnica, pues no tenía cero técnica, pero sí me gustaba estar reproduciendo lo que había en casa. sí. Ujú. Ahora, tú naces en Guadalajara y posteriormente te trasladas al norte del país, a Chihuahua. 18 ¿Qué años. fuiste a hacer a Chihuahua y cómo fue que se dio este cambio? Además de que allá, bueno, ingresas, digamos, a estudiar de manera más formal lo que fue el dibujo anatómico y todos estos factores. Pero bueno, ¿cómo es que se da? Adela vive en Jalisco y de ahí se muda al norte del país. Pues el matrimonio me llevó para allá, me casé con una persona que vivía en Ciudad Juárez Sí, y me fui para allá. Y entonces, pues estuve viviendo allá durante 25 años sí, y posteriormente me regreso. Pero cuando yo llego allá, pues desgraciadamente Ciudad Juárez no era un lugar donde hubiera academias de arte, ni mucha, pues no había más que maestros particulares en ese tiempo. sí, Ya después sí hubo una academia municipal donde uno estudiaba talleres, sí, pero cuando yo llego allá, pues creo que una de las cosas muy importantes para mí era estudiar una carrera profesional. Entonces primero estudié mi carrera, sí, porque yo tenía 18 años cuando me fui. Entonces, ya después de estudiar la carrera, yo ya tenía niños y los llevaba al kinder y ahí conocí a una maestra que, con la suerte que venía Marisela Guzzi, venía de la Esmeralda, de haber estudiado en la academia, más bien en la escuela La Esmeralda, de la Ciudad de México, excelente maestra y pues yo aprendí mucho con ella porque yo en su casa iba 2 veces a la semana a estudiar y así fue como yo fui aprendiendo la cuestión de la técnica, pero nos enseñaba con mucha libertad, muy, muy bonito. Entonces aprendimos bastante con ella. Ahora, Adela, me compartes que, bueno, prácticamente tienes tu familia, tienes tus hijos y ya después de eso te adentras más dentro de la pintura. Pero tú como profesionista, eh, ¿qué encuentras en tu profesión que pueda haber sumado a lo que es la pintura y tu desarrollo en ella? Nada, pero, o sea, yo estudié administración de empresas Lo sé, y posteriormente, en cuanto terminé la carrera, me dediqué a pintar. O sea, yo tenía como prisa de empezar a pintar, pero también quería terminar mi carrera, ¿no? Y todo lo que eso conllevaba, pero posteriormente ya dije, no, pues ahora sí voy a tomar más clases en forma y fue cuando también ingresé a la Academia Municipal, pues a estudiar los talleres de figura humana o acuarela o diferentes técnicas, ¿no? Y refiérome a esto porque a mí me parece muy importante. A veces los artistas tenemos el problema de que vender nuestra obra o hacer moverse la obra es bien difícil. A veces estamos como más en este asunto bohemio, si tú le quieres llamar, sensible, no es sencillo. Y en cambio, en tu caso, es como tener un poco el agua y el aceite, ¿no? Aparentemente. Y sin embargo, creo que
viendo tu obra, viendo que has expuesto en tantos lugares, en el extranjero has expuesto en Estados Unidos, has expuesto en México, y has además tenido exposiciones individuales. Creo que probablemente el haber cruzado por esta profesión, independientemente de lo que beneficie en tu vida en las generalidades, pudo haberte ayudado a mover tu obra. ¿Es así o para nada es así? Bueno, sí, yo creo que todo lo que uno aprende es bueno, sirve y tiene un beneficio para tu vida práctica, ¿no? Entonces, este, algo sí me ayudó curiosamente como en la parte de organización, porque luego uno es a veces, te concentras a veces tanto en lo que estás haciendo, en tu obra, en lo que te encanta, la pasión, que a veces se te olvidan detalles, pero en cuestión de organizarme sí me ayudó a algo. Pero realmente son dos cosas bien diferentes y como tú lo mencionas, pues yo de veras no sé vender, yo sé Ya, o sea que pintar. no hizo eco un poco ahí la carrera. No, necesitaba un curso de ventas, yo creo, Ya. porque no sé vender y sí sé pintar. Me Ahora, queda muy claro. en este encuentro con la pintura de em, el color y la forma de verlo, la forma de percibirlo, incluso de saber elegir el color que va a ser. Seguramente que si nos regresamos mucho tiempo atrás, tu forma de pintar era una, hoy es otra. De hecho, yo encuentro en tu trabajo, me voy a atrever a decirlo, rasgos de Remedios Varo, así como un poquito esa línea, otro poco un tanto onírica en algunos momentos. Em, Primeramente, en sí, el color, ¿qué es para ti? Bueno, es que también dentro de lo que estudié académicamente, pues era mucho como ver la paleta de colores que íbamos a utilizar y que los primarios y que los complementarios y algo así. Entonces, yo estaba usando, digo, de hecho sí uso muchos colores primarios, Sí, a veces medio pastelados, a veces no, y digo, los colores primarios y secundarios son los que más componen mi paleta, pero luego va uno, dejas la paleta de colores académicamente hablando, la dejas a un lado y sí. te conviertes ya en algo más libre. Ya tú tienes ahí todos los colores, los pones y creo que sí tengo tendencias naturales a ciertos colores que yo conscientemente digo, ahora no los voy a utilizar y siempre están ahí. Compártelos con el Entonces, público, Adela, porque el público quiere conocerte, probablemente es para varias personas un primer encuentro con tu trabajo, otros ya te conocerán. bueno, siempre aparecen mucho los azules, los naranjas y los rojos. Esos son los colores casi verdes y violetas. Pocas veces los uso, aunque los quisiera usar, no sé, se van así, como que no los hago Sí, mucho caso. Y esos son los colores que más utilizo, que siempre están presentes, como en mayor o menor intensidad, porque generalmente en tu cuadro tiene como una atmósfera, ¿no? Un color que es como más importante que todos. Y tienes sí. muchos colores en tu cuadro, pero hay uno que predomina y generalmente siempre aparece el azul, el naranja, el rojo. Esos son como los favoritos. A ocupar. Todos se utilizan. Ahora, Casi Adela, tú cuando estás trabajando, cuando estás en tu casa, ¿tienes alguna idea previa de sientes la presencia, por así decirlo, de que va a llegar algo a ti, un momento especial, un momento de inspiración? ¿O ya traes una corriente de trabajo sobre una serie de cuadros que estás haciendo y sobre eso te desarrollas? ¿O tienes la imagen y se plasma? ¿Cómo es el proceso creativo de Adela Corona? Y si este varía, que nos compartas cómo ha ocurrido. Pues aquí me voy a regresar un poquito a lo que comentabas de cierta influencia de Remedios Varo. En realidad me encanta y también Leonora Carrington. Sí, Yo creo que sí fueron como mucha influencia en mí porque me identifico en lo que quieren expresar. sí, Entonces, por ejemplo, generalmente
a mí me gusta mucho el realismo, entonces yo dije, bueno, o sea, pero yo no quiero pintar una mujer posando, un paisaje, un florero, quiero pintar algo que exprese más allá De, de eso, ¿no? Entonces, es por eso que, pues, como que decido, pues, hacer algo de fantasía, meterle algo de fantasía, meter algo de sueños, algo que cuando el espectador lo vea diga, ay, pues, me hizo remontarme a otro lugar o me trasladó a... sí, tienen un elemento sorpresa y también místico. Pues sí, porque ahora sí que, no sé, cuando uno comienza a pintar es como si te interiorizaras a ti misma, así como si vas a echarte un clavado dentro de ti y dices, bueno, ¿qué voy a hacer? Casi siempre dentro ya del proceso creativo es, muchas veces yo no sé qué voy a pintar, Sí. entonces la mayoría. Empiezo a hacer una mancha porque tú ves el lienzo en blanco y pues a veces te causa un poquito de impresión, así dices, wow, ¿qué voy a hacer, no? Sí, ¿Y ahora qué va a salir aquí? Pero cada lienzo tiene su cuadro, cada lienzo tiene su imagen, entonces empiezo a dar manchones, a jugar mucho con colores, con formas, con accidentes que yo misma pues he aprendido a hacerlos, a provocarlos, y ya después así como que si van haciendo la idea poco a poco, y algunas veces ya tengo una media idea de lo que quiero hacer y sí. entonces ya el cuadro lo ambiento a la idea que yo quiero plasmar ahí. Ahora, Entonces, ¿no? ¿cómo fluye o cómo va esa energía? Porque tú dices, yo, el cuadro blanco es, el lienzo en sí es una gran gama de posibilidades. Cualquier cosa puede suceder en cualquier segundo. Sin embargo, por lo que tú dices, vas a una conexión interna, es decir, vas de dentro hacia afuera. Estoy correcta. En ese ir de dentro hacia afuera es un tanto cuanto sucede como en la danza, ¿no? O sea, uno tiene una idea de una coreografía que es invisible, pero llevarla a la tangibilidad, en este caso al aspecto visual y en color, ¿cómo conectas tú eso? ¿Cómo es que sucede eh, el que tú puedas ir de dentro y hacia afuera y salga esa imagen, ese color, te pierdes en ese momento, eh, es una especie de viaje. ¿Cómo sucede en Adela? Bueno, en realidad es cuando estás así hacia adentro, también empiezas a usar tu parte racional, ¿no? Bueno, ahora qué quiero hacer y la observación para mí es muy importante porque es como tomarte minutos a contemplar lo que acabas de hacer, tu fondo, por decir así. Y te pones a contemplarlo y de repente ya entra como otro tipo de conexión que, pues, al ser nosotros, alma y espíritu, pues a mí me parece que entran ya otros elementos Sí, y surge a lo mejor tu parte espiritual o álmica, no sé, pero entonces dices, se me ocurrió esto, me gustaría plasmar esto, y empiezas así a trabajar, pues, la figura, por ejemplo, una figura, yo utilizo mucho figuras, a veces de hombre, a veces de mujer, y a darle ya como un sentido mágico o más profundo. no sé, no tan, es realismo, pero es como un realismo mágico, ¿verdad? Más que ser. Adela, usaste dos palabras que fueron contemplación y observación. Siendo pintora, ¿qué es para ti cada una? Porque no es lo mismo, pero siendo pintora, ¿qué es la contemplación y qué es la observación como pintor? Yo creo que la observación es, o sea, estar observando, mirando lo que estás haciendo en un sentido más analítico. eh, ¿Quieres encontrar algo más o quieres quitar algo que no se ve bien o tienes que ver en general o en particular? Me Sí, gustaba mucho un maestro que decía, hay que empezar a pintar con escoba y acabar con un alfiler. O sea, el detalle, ¿verdad? No voy a empezar con el detalle, sino al revés. Pero, y la contemplación es como el extasiarte o
em, no sé, la parte deliciosa de ver algo, ¿no? Sí. De Entonces, por ejemplo, si observarlo, yo pero con tengo éxtasis, con emoción, como con el gusto de estar, que te produce ya una emoción, un sentimiento. la contemplación, entonces surge cuando ya surgió la obra y la observación surge en el proceso de la obra, ¿es correcto? Ah, okey, porque bueno, para quienes no somos pintores y para quienes no estamos en eso, podríamos comprenderlo desde aspectos de la vida, pero siempre el ojo de un pintor, tiene vaya, estás hablando de que es un arte visual, es un arte plástico que está ahí, que se manifiesta y que, llegar de ese abstracto a ese concreto tiene un proceso, ¿no? Entonces, en el caso de Adela, porque no es el caso de todos los pintores, hemos tenido otras pintoras, otras expositoras y tienen sus procesos cada quien de manera diferente. Entonces, me parece muy interesante porque al ir de adentro hacia afuera un poquito pareciera una comunión en el sentido de que es tu propio cuadro que se va a o sea, tu propio cuadro, tu vacío que se va a plasmar en aquello que es tangible. Entonces, incluso es una doble, no sé, me parece hasta una doble misión, ¿no? El hecho de poder autoobservarte, autocontemplarte y además volcarlo en un lienzo. Ahora, hay diferentes cuadros, hay diferentes, están pasando ahora durante la entrevista tu obra y creo que en la generalidad de tu trabajo es un trabajo gentil, un trabajo que es una caricia. Hay obras que son fuertes, ¿no? Hay obras que uno percibe y hasta cuesta trabajo poderlas ver o uno las recibe a lo mejor no con la apertura que podría recibirlas. El trabajo de Adela tiene esta es como una caricia, es gentil, es dulce, es suave, tiene mística, que eso es algo que quiero también recalcar. Cuando eso es para mí que yo lo percibo, pero ¿qué es lo que en esencia quiere Adela transmitir con su obra? Yo creo que sueños, como que la imaginación vuele poquito y te saque de la realidad que vives, ¿no? A veces yo admiro mucho el trabajo de todos los pintores, mis colegas, la verdad, sea cual sea Sí, la técnica o su estilo, todos son muy válidos, 100% válidos, pero en este caso no sé por qué yo me identifiqué mucho con los sueños. De hecho, siempre comentarios que la gente ha hecho sobre mi obra es como yo, Adela Calderón, la artista de los sueños. sí, Y siempre aparece algo como que no es de este mundo, sí, como que tú lo inventas para ponerlo ahí y y pues ahí surgen y sí. surgen de una fantasía, surgen de un imaginario, ¿no? Entonces, al compartirlo con el público, ¿cuál es tu propuesta? ¿Qué es lo que tú quieres darle a la gente? ¿Sueños? ¿Ideas? ¿Abstracciones? Más que, que, que evadan la realidad, que se salgan un poquito de lo común, de lo que diario vemos, de lo Sí. que diario vivimos, no sé, de Un lo poco, cuadrado. ahora me acordé, no sé si te acuerdas de estos caleidoscopios que tienen pues las piedritas y entonces tú lo vas girando y vas viendo diferentes escenas, ¿no? Y de alguna manera, un poco donde uno pone la mirada o donde uno pone el ojo, pone su enfoque. Y cuando esto sucede, a veces es como muy cotidiano, ¿no? Veo el piano, veo a la persona, veo esto, veo el otro, y pierdes la capacidad de observar, que es un punto que decías, o de ver, porque más bien ver es como muy inmediato. Observar más allá de lo inmediato puede ser la propuesta del sueño o puede ser la propuesta de este mundo
que parece que es como borroso, pero que está ahí presente. Me parece un poquito, no sé si tú viste la película de Patch Adams con Robin Williams y en algún momento él muestra sus 5 dedos y le dice que mire más allá de esos 5 dedos. Y entonces percibe un resplandor de esos 5 dedos y ahora acercamos a lo que tú nos comentas, un poco podría parecer esto, ¿no? Percibir un poco este resplandor más allá de lo real, porque en el hecho de evadir la realidad puede también ser un poco un escape. En el caso de una oferta de un mundo que está ahí pero que no se ve, es un encuentro con lo que ya es, pero que probablemente se tiene poca conciencia de su presencia. Y que tú evidentemente estás íntimamente conectada con ello porque en tu pintura y en tu trabajo se plasma. ¿Es así, Adela? Y también es como, a ver, invitarte a dar un recorrido a otro espacio, a otro lugar que no existe, pero que sí es, en mi cuadro es real, en la obra es real, Ahí pero está. ajá, Sí, ahí claro. está, pero sí, es una invitación como, como si te llevara a contar una historia Sí. diferente a la que vives todos los días. Entonces, eh, tiene que Ahora, ser dentro de así. tu obra, Adela, tienes diferentes cuadros. ¿Hay alguno con el que siempre, siempre, en el ballet igual, hay una obra con la que uno tiene una íntima relación, aun y que hayan otras obras? ¿Hay algún cuadro con el que haya marcado, que haya sido una cuestión especial para Adela Corona, que nos la compartas y además qué quiere decir ese cuadro y qué es? Tengo un cuadro que, bueno, hice una serie de la ciudad de las lunas, la ciudad de los delfines y la ciudad de los pájaros. Esos Sí, cuadros en especial, no sé, me siento, los hice hace muchos años, varios años, y me sigo sintiendo muy identificada con ellos sí. porque me muestran la magia, ¿no? De estar viviendo cómo, o sea, me evocan cómo viven los pájaros, cómo viven los delfines y cómo viven las lunas en una ciudad. Sí, Entonces, se me hizo, hasta la fecha me identifico mucho con ellos. Se me hace muy interesante, sí. la ciudad de los pájaros, la ciudad de los delfines y la de las lunas. Ok. ¿Qué representa para ti la luna, Adela Calderón? Dentro de mi obra hay muchos cuadros donde meto muchos elementos del universo, a lo mejor soles, lunas, Sí, estrellas o no sé, tengo el cazador de estrellas, por ejemplo, sí, también lo pinté hace tiempo. Está casando, pues está en una, como en la torre de una iglesia y está sí, cazando estrellas él ahí solito. O sí, el farolero, que es una evocación un poquito al principito que está en su planeta y está apagando las lucecitas de las estrellas. Ese es su trabajo, su tarea. sí. Entonces siempre he acudido mucho a ese recurso de las lunas o los soles. Me parecen fantásticos. Sí, El está muy círculo, presente. a mí el sol, los círculos me parecen increíbles, como que tiene muchas posibilidades de hacer muchas cosas con eso. Es el infinito, Sí, el no principio, no fin. Me encanta. masa espiral, todo está en una conexión con otro y con otro y con otro y con otro. Ahora, Adela, ¿tú cómo mueves tu pintura? Sé que participas en varias exposiciones, que tienes exposiciones individuales. ¿Cómo se mueve tu pintura? No hablo del extranjero porque creo que, y a lo mejor tú coincidirás conmigo, a veces la pintura en el extranjero del mexicano cobra aún como extra valor, más que en Sí. México. Pero en México, ¿cómo le va a Adela Calderón? ¿Cómo le va su obra? ¿Tienes quien la mueva? ¿Tú la mueves directamente? ¿Cómo puede la gente conocer más de tu obra? Y si hay alguien interesado, ¿cómo se acerca? Ahorita, en este momento, estoy utilizando mucho el recurso cibernético o Sí, tecnológico.
usando la tecnología por medio de Instagram, o tengo mi página de web. Creo que eso es bueno. Y he estado viendo que, curiosamente, en este tiempo que hemos pasado más encerrados por lo que estamos viviendo, pues se ha movido mucho más esos espacios. Inclusive veo que va a haber, ya estoy inscribiéndome en una bienal que va a ser también por medio de imágenes. Sí. Entonces, y muchas subastas también, que ya estoy empezando también a participar, porque es como la nueva forma de participar ahorita es esa, y pues es un buen recurso. Sí. Anteriormente sí, galerías, hasta a veces en cafeterías que te prestan los espacios, pues ahí expones, o los museos, o por invitación también hicimos exposiciones itinerantes. Sí. Las individuales, pues uno las solicita, después dan tu espacio para realizarlas. Sí. Eso es aquí en México, En pero Estados Unidos, ¿cómo te va? en Estados Unidos, pues o sea, estuve en un grupo con un señor, un pintor también, Tomás Bondi, que Sí. tiene una asociación, y él nos estuvo promoviendo como grupo también en el extranjero. Fuimos en grupo, fuimos a Tokio, fuimos a la India, a Montreal, a España, varios lugares. Sí. Y me hizo la invitación para exponer ahí en Los Ángeles, Sí. y para hacer una exposición individual. Y también, pues yo he solicitado espacios para hacer exposiciones individuales ahí en El Paso, Texas, y en Ciudad Juárez, Sí. que pues para mí también es como Guadalajara, porque conozco perfectamente bien el ambiente, tengo las relaciones, y me es muy fácil también moverme. Entonces también en El Paso, Texas tuve una exposición individual. Sí. Y así van surgiendo las oportunidades, ¿sabes? Y pues uno tiene que buscarlas, claro. Sí, claro. Sí, 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 no puede estar uno parado y pretendiendo que las cosas sucedan. También hay claro, que que me vengan a moverte en el tocar la puerta. claro. ¿Tú te mueves siempre de manera independiente o has recibido apoyo institucional o gubernamental? Siempre independiente. Perdón, no te escuchamos. Independiente, yo De me muevo manera independiente. independiente. Sí, sí, Ya, sí. ya. Ahora, Ujú. esta es la parte de Adela Calderón, quien pinta, la parte que a lo mejor, ahora que te he escuchado un poco más, probablemente traes tus sueños al sueño de otras personas, a compartir el sueño en sí. Pero hay una mística en tu trabajo que no sé cómo tú la valores, la percibas. Eh, la mística no está íntimamente relacionada con una cuestión religiosa. Es importante porque la mística, incluso hay gente que es mística naturalmente y no incluso tiene ninguna, es muy independiente de una cuestión de credo, pero no sé cómo lo viva a través de su obra Adela y a través de su diario vivir, esta parte, este fragmento que se alcanza a percibir en su obra. Bueno, creo que pues soy una persona que creo que no nada más somos como un cuerpo y una mente, Sí, tenemos un espíritu. Entonces que constantemente está a través de tu día, vive contigo, entonces está en ti. Y o sea, y en somos esa multidimensionales. tridimensionales. Y entonces en ese interiorizarme para ver qué para que empiece a conectar mi cerebro, mi parte racional con el pincel, con mis materiales, con el Todo. lienzo, pues sale, ¿no? O sea, surge, ni siquiera es consciente, pues. Sí, Es nada planeado, nada, surge, es como el espontáneo, como vive en ti, entonces tú lo expresas, ¿no? sí. Tú lo expresas, y simplemente surge. O sea que si tú volvieras a nacer, volverías a ser pintora, Adela. Ya no nada de administración, pero sí pintura.
Pues sí, o sea, yo igual, te repito, por ciertas circunstancias tuve que estudiar esa carrera, pero yo hubiera querido estudiar arquitectura, de hecho la preparatoria la hice pero ahora pienso, bueno, nada es malo, porque si yo hubiera estudiado arquitectura, todas las cosas que uno hace son muy absorbentes y muy celosas. Me hubiera hecho más, enfocado más a la parte arquitectónica y hubiera abandonado un poquito la pintura o me hubiera estado dividiendo. Sí, Ahorita sí reparto a veces mi tiempo, por ejemplo, de pintura, a veces una que otra vez hago escultura, que sí, también me encanta, pero sé que le tengo que dedicar también mucho tiempo y como que me jala más hacer pintura que escultura. sí. Entonces, pues a veces de tanto abarcar no se puede, mejor me le dedico más a estas cosas, a la pintura. Sí, No puede ahora uno tú abarcar mucho. mencionabas que tenías este aspecto de que, bueno, tienes cierta inclinación por los sueños, pero tienes inclinación por ciertas cosas, pero siempre hay esta inquietud de experimentar, a lo mejor con materiales, a lo mejor con nuevas propuestas. En este sentido, Adela, ¿estás experimentando con algo nuevo? ¿Tienes algo que estés trabajando que salga, digamos, del punto de confort, que nunca es un punto de confort en sí, pero de lo que estás habituada a hacer? Mira, en técnicas no tengo mucha experimentación con otras técnicas. No sé, o sea, conozco perfecto. Casi siempre todos los cuadros los haces yo los hago con acrílico y termino con óleo. Sí, Son como los materiales que más utilizo yo. En técnicas no he tenido mucha experimentación, pero sí experimento todos los días con la obra, porque es muy curioso. Uno no se puede quedar estancado, entonces es como cada obra dices, pude haber hecho algo mejor o sí, sí, y entonces es como el reto, ¿no? Mi compromiso es siempre mejorar lo que hice. Y a veces digo, híjole, cuando hago un cuadro así bien bonito, ay, este le va a competir a estos otros, porque este quedó bien bonito, o sí, algo que a mí me agradó mucho, que lo sentí más, pero pues cada cuadro tiene lo suyo propio. Entonces, definitivamente la experimentación la hago con la misma técnica, a lo mejor con los mismos materiales, sí, pero estar cambiando constantemente, cambiando. Ahora quiero, pues siempre pinto de esta y otra manera, ahora lo voy a hacer de esta otra manera. Y ahora sí, voy a utilizar estos trazos en vez de estos que, como cuando a mí siento que se me facilita algo que estoy haciendo. Me acuerdo mucho cuando aprendí a pintar el cuerpo humano, ¿no? Ay, pues ya lo sé hacer y lo dices, ¿y ahora qué sigue? O sea, no me voy a quedar pintando siempre nada estás más el buscando. cuerpo. Ajá, porque ya lo sé hacer, sino que, ok, quiero algo más, hacer algo más interesante, más propositivo con el mismo cuerpo humano, ¿verdad? Sí, Y así vas buscando, pero nunca estarte quieto, estático. sí. Ojalá nunca llegue a sentirme tan satisfecha para siempre seguir buscando. Sí, ese es un muy buen punto. Oye, Adela, ¿y te ha ocurrido que en alguna ocasión ya terminaste el cuadro, ya está aquí, ya lo estoy viendo? Sí, sí, sí. Mm, ¿y lo corriges? ¿O le Claro, pones o le quitas? también de todo, a veces hasta lo vuelvo a hacer completito. Ah, otra vez lo Algunas veces sí, porque tú pintas, vas así, y no sé, como que dices, ay, sí me gusta, y va bien. Y luego ya cuando lo tienes terminado, dices, pues como que no me gustó mucho, y lo guardas, o sea, como que dices, pues a ver si le puedo hacer algo mejor. sí, Entonces lo guardas ahí. Y luego sí. después lo vuelves a sacar y dices, ay, no me gusta. Entonces, curiosamente, muchas veces, algunas veces he aprovechado eso mismo que pinté y hago otra cosa encima Sí, y, y luego, híjole, encuentro en esos accidentes, porque haz de cuenta que en el lienzo está pintado, hay una obra, y empiezas a pintar sobre eso y salen cosas bien interesantes. Y o dices, sea, ay, que creo nada que es ya accidental en sí. el accidente en la pintura se aprovecha mucho, pues le sacas Sí. mucho.
mucho provecho. Ya, entonces Entonces, sí llegas a y tener muchas eso. veces a la primera sale tu cuadro, tu obra y te gustó y ya quedó. Sí. Pero como que sí, uno tiene que sentirse completamente satisfecho, que dicen, ¿cuánto tiempo tardas en hacer un cuadro? No sé, una semana, un mes, un año, no sé. Que cada cuadro tiene su tiempo, cuando yo considere que ya está bien. Cada Porque lo sueño tiene su ritmo. Ahora, Adela, ¿hay alguien a quien tú, que sea de tu confianza, algún maestro, a lo mejor alguien en la familia que también pinta, que tú le digas, oye, ¿qué piensas de esta pintura? ¿Cómo la sientes? ¿Cómo la percibes? ¿O solamente lo que tú decides sobre ese cuadro es que funciona? ¿O llegas a compartir con alguien de tu cercanía? tengo personas, hay personas a las que les puedo compartir y preguntar, pero siempre les digo, no me vayas a decir que está bonito, porque no me gusta. Sí, Critícame, ¿verdad? sí, 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 no, no, no O echa sea, uno como para que no te dé adelante. pena decirme, para mí va a ser un crecer si me dices, oye, muévele aquí, ponle acá, o quítale Sí, eso, está cursi, no sé, lo que sea. sí, Pero siempre es muy interesante cuando verdaderamente te dan una opinión. Claro que me las han hecho, observaciones, y me da mucho gusto. Y yo lo valoro mucho, pues para mí es un crecimiento en lo que estoy haciendo. sí, Entonces, sí, sí pregunto también. ya. Sí. Ahora, Adela, pinta sueños. Y esta pregunta la he hecho en 2 3 ocasiones, pero me gusta hacerlo porque, de alguna manera, un cuadro es una posibilidad que puede ser queda ahí, queda plasmado. No es, por ejemplo, como en la música, que queda grabado, sí, pero es algo que no es visible. Un sonido, una pieza, ya dependerá de cómo tú la recibes, de cómo tú la interpretas, pero en un cuadro, tu pintura, la que vemos que ahí te acompaña, es un cuadro, ahí está, y tiene determinados elementos, factores, tiene dimensión. Eh, si tú pintaras tu sueño de México, ¿qué pintarías? Sueño de México. Sueño de México. Oh. No sé, creo que a lo mejor me gusta mucho los indígenas, me parecen que son parte de nuestras raíces. Bueno, yo amo México, Sí, me encanta México, amo sus lugares, amo su artesanía. Creo que sería algo, no sé, a lo mejor unos indígenas volando, pero como haciéndoles un honor o un homenaje a todo lo que hacen, ¿no? A su artesanía, creo. sí. Sería algo muy lindo. Pues ahí te Este, ponemos la encomienda, ahí la ponemos para que esté a lo mejor en algún momento presente, porque es muy interesante que alguien en tu sensibilidad, incluso quien vea tu pintura, quien vea tus imágenes, eh, incluso la pintura tiene un cierto lenguaje que probablemente nuestras palabras ahorita en este momento no estén alcanzando. Tu obra habla ampliamente. Em, tú cuando tienes estos encuentros con la pintura, pues estás en tu elemento, estás en tu arte, pero Adela, ¿hay otra cosa además de la pintura? ¿Alguna otra cosa que realmente te apasione hacer, que te guste hacer, que la gente le quieras compartir? pues todas las artes me encantan. Si es la música, bueno, yo siempre pinto con mi musiquita porque admiro mucho leer, me gusta mucho, el cine me gusta mucho, eh, el ballet, observarlo, obviamente. No soy bailarina ni nada, pero me encanta y creo que hubiera sido yo buena para tocar guitarra, que era Me algo gusta la que guitarra. yo sabía hacer también. Lo dejé, pero porque pues es que no nada más soy pintora, soy mamá y
Sí, claro. 4 hijos. No estamos Entonces, hablando de uno, estamos hablando de 4, más el pincel, más el cuadro, más el esposo, más todo el contexto. Ahora, ¿alguna situación ideal para ti para pintar? O sea, pones tu música, pones tu lienzo, le pides a todo mundo que por favor ese tiempo no te interrumpa, te buscas ir a algún espacio alternativo, tienes tu propio taller y ahí es inamovible. En cuanto a espacio creativo, cómo lo conformas, tienes hasta algún ritual. Hay quienes, por ejemplo, para bailar tenemos, por ejemplo, Elisa Carrillo compartía que ella tiene una virgencita muy pequeña y que la lleva a cualquier parte que viaja y lleva su Tonantzin a todos los escenarios del mundo. Ahora ya sabemos que está en Alemania. Eh, ¿Para ti hay algo similar? ¿Hay alguna especie de creencia, ritual o situación? pues en realidad creo que uno hace sus propios rituales que luego se vuelven lo cotidiano, ¿verdad? Pero es como, ya que me siento yo tranquila, que hice pendientitos que tenía que hacer, llego a mi estudio, que es dentro de mi propia casa, tu Sí, casa, de todos. muchas gracias. Entonces aquí vivo sola y Sí, entonces yo ya me pongo tranquilamente mi cafecito, es muy importante, y mi música, y me pongo sí, a pintar y sí. ya, como que se me olvida el mundo. Sí, o sea, que ya nos estás antojando con ese encuentro. Adela, ¿qué sucede? A veces terminas un cuadro, dices tú que puede pasar un año, que puede pasar un mes, a lo mejor incluso una semana, depende, ¿no? Pero estás en ese cuadro, lo estás haciendo perfectible, estás observándolo, estás viendo el detalle y entonces le pones aquí, le pones el color y vas haciendo todo esta, es como hasta cierto punto una danza, ¿no? Con tu pincel, pero llega el momento en que esa danza terminó. Llega ese momento que ya diste la última pincelada, el último sesgo y cómo se vive, porque cuando vas en el camino vas, ¿no? Estás ahí, ahí Sí, vas al sí, sí. encuentro con tu cuadro, con tu obra, con tu espacio, con tu café, con tu música. Pero llega un momento, como todo, tiene su momento. ¿Qué pasa por la cabeza de Adela? ¿O ya se volvió algo tan habitual que, bueno, pues saltas de una obra a otra y entonces viene la siguiente propuesta? ¿O decides sentarte una semana a verlo y a contemplar tu cuadro? ¿Qué pasa? Bueno, cuando uno decide dar por terminado, pues ya dices, ya otro. Sí, Y me gustó además, entonces queda uno muy satisfecho, pero viene inmediatamente la siguiente emoción es, ¿y ahora qué voy a hacer? sí. ¿Y cuál sigue? Siempre también tengo muchos cuadros como empezados, así, o ya con una mancha, Ah, así, okey. con ciertas cosas. Sí, Entonces ya estoy pensando en lo que sigue, en el que sigue, en el que sigue, en el que sigue. sí, Y pues es muy emocionante. ya. Es una También se ahora sí sufre. que la carrera en que nadie ganará, ¿no? O sea, un poquito una y Exacto. otra, como la Sí, de Alicia en el País de las Maravillas. así es. Y también se sufre, ¿eh? O sea, quiero decir que hay momentos en el cuadro que dices, ay, ¿y ahora qué le hago? Y entonces entra la observación Sí, y me pongo a observar y también a contemplar. Y sí, entonces, de repente, al ratito ya sé, te levantas así y empiezas a dar trazos a todo y ya lo resolví. Y sí. entonces ya te empieza a gustar más y más. Y así, pero siempre tengo ahí cuadros empezados que ya estoy escogiendo cuál es el que va a seguir y con cuál me voy a Ya, volver a emocionar. continúas creando. Eh, ¿Haces tú alguna labor por la pintura en México, para México? ¿Das clases? ¿Acercas a los niños a cultura? ¿Cómo es? Porque, bueno, eres una artista que se realiza en lo que hace, eres buena en lo que haces, es bello lo que haces, pero por la misma naturaleza del arte viene este quererlo transmitir o dar. ¿Cómo trabajas tú para México o por México? Pues dando clases, siempre he dado clases. De hecho, sobre todo en Ciudad Juárez, tenía
4 grupos, entonces de adulta, de mujeres, casi siempre eran Sí, amigas, no, también con compañeros, sí, tenía mis grupos y también de niños, y es delicioso trabajar con los niños. sí, Sí, es increíble, sí, hasta aprendes de ellos, son tan libres y tan naturales y sí, a veces me da miedo darles clase porque digo, no voy a hacer que yo los encajone, no quiero nunca jamás encajonarlos a sí. cosas pues técnicas, ¿no? Académicas. Y siempre las clases es lo que yo creo, considero que puedo aportar Sí, por mi circunstancia, ¿verdad? No, no tengo yo actual. tanto tiempo para hacer otras cosas, pero Sí, puedo aportar bastante enseñando. La enseñanza es muy importante, sí, para que otras personas pues aprendan, ¿no? Que sepan un poquito, sobre todo si yo veo que tienen muchas inquietudes, pues canalizarlos. canalizarlos, sí, sí, sí. Ahora, Adela, compártenos dónde te podemos encontrar, cuáles son las redes que manejas y tu dirección, por favor. Soy en Instagram, Adela Calderas, Sí, este, eh, Facebook es Adela Calderón. sí. Mi página web también me buscan como Adela Calderón o eh, sí, Adela Calderón. Este, pues ahí es donde me pueden encontrar. Ahí, por esos Ujú. medios te pueden contactar alguien que estuviera interesado en tu obra o en adquirir tu obra o acercarse a ti para cualquier requerimiento de pintura. Este sería el medio. Este sería el medio, sí, sí, sí. Pues el día de Correo hoy hemos tenido, electrónico, no sé si quieras que lo dé, mi correo electrónico también. si a ti te Pues, funciona, pero creo que con las redes es suficiente porque es lo que ahora se mueve mucho más. De todas maneras, cualquier cosa nos pueden contactar directamente en la Danza de la Vida y con mucho gusto otorgamos este dato que es un poco más personal y que bueno, por cuestiones que todos comprendemos, es mejor que sea por redes digitales. Ahora quiero decir y compartir que hacer una amplia invitación para que se acerquen a la pintura, al trabajo de Adela. La verdad es que nosotros tuvimos en algún momento un primer acercamiento, que bueno, estaba en una fase, ahora estamos en otra, y el hecho, desde que vi la primera vez la pintura de Adela, supe que había una calidad, pero sobre todo hay una transmisión en su obra. Me ha tocado ver obra y, y siempre algo de la obra te toca, ¿no? Pero sí tiene un velo, algo que me comunica a mí y que me hace sentir belleza y armonía. Y creo que un arte que, como es la pintura, que cumpla ese cometido y entiéndase por belleza, porque la belleza es muy relativa, ¿no? Pero la armonía no. Y el que te comunique esa armonía, vale la pena darse el tiempo, vale la pena abrirse a la oportunidad de conocer la obra. Hoy Adela ha estado con nosotros, hoy nos ha compartido en palabras, en el mejor intento que tenemos de acercar a ustedes su trabajo. Pero nada, absolutamente nada, em, como adentrarte en ese color, en ese elefante, en esa puesta de colores. A mí me gusta muchísimo tu trabajo, Adela, toda mi admiración. Me ha gustado muchísimo tu pintura. Es algo que queda para mí. He tenido oportunidad de entrevistar a varios, pero sí tu trabajo me toca y agradezco que así sea. ay, muchas gracias, qué linda. Espero que a mucha gente también lo pueda apreciar, admirar. También nosotros necesitamos y son muy importantes el público, los observadores, ¿verdad? Son los que califican, que les deje algo lindo. No, muchas gracias, Adela, por estar aquí en el programa. Esta es tu casa, este es tu espacio. Gracias por compartirnos, por este acercamiento, esta charla hasta cierto punto orgánica, natural, en la cual a veces en lugar de grandes nombres o grandes situaciones, explicaciones, la forma más sencilla es la que más acerca a la gente. Entonces, eso es lo que pretendemos con este acercamiento a la pintura hoy con Adela Calderón. Ha sido un placer recibirlos en este su programa, La Danza de la Vida. Nos veremos hasta una próxima ocasión. Hoy nos acompañó Adela Calderón. Agradezco a nuestros patrocinadores, Restaurante La Viquina y Restaurante Bistro,
por su apoyo a la difusión de la cultura en nuestro país. Hasta una próxima ocasión. Muy buenas noches.